Periodismo en primera persona es un programa que intenta ubicar al comunicador del otro lado del mostrador. Periodismo en primera persona por BCN Radio. La invitada de hoy nació el 27 de enero de 1986, tiene una hija y reside en la localidad de Parque Chacabuco en la ciudad de Buenos Aires. Es locutora y periodista recibida en comunicación social en la Universidad de Buenos Aires, con formación en perspectiva de género. Viene de una familia de periodistas, siendo hija de Juan José Maderna, el reconocido locutor y presentador de noticias del mítico 9 Diario. Se fue especializando en periodismo deportivo, en lucha permanente por dar el lugar que se merece a las mujeres periodistas que difunden el deporte y el fútbol femenino en particular. Actualmente trabaja en Nacional AM870, AM870 Deportes, Relatores de Fútbol, Nacional Rock 93.7, Futurock y Radio del Patria. Hoy viene a hacer periodismo en primera persona una feminista y maradoniana de ley. Bienvenida, Natu Maderna, a BCN Radio. Bienvenida, Natu Maderna, bienvenida a BCN Radio. La invito a nuestros estudios virtuales acá de la radio de la Biblioteca del Congreso de la Nación. ¿Cómo se ha transformado todo esto del aire, ¿no? Y de hacer radio? ¿Cómo va, Mati? ¿Qué tal? Primero, hace un tiempo y ahora, más que nunca, nos han quitado la intimidad de que no se vea del audiovisual, digamos, ¿no? Ya empezó hace un rato antes, no le vamos a echar la culpa a la pandemia, pero ahora ya todo se ve, digamos, parecemos que estamos en el Gran Hermano. Se ve todo. Igual a mí un poco me gusta, yo ahora estoy en mi habitación, que es el lugar donde prohibí el acceso por esta entrevista, por lo menos por una hora aproximadamente. No es la que tiene mejor sonido, porque yo grabo en otra de las habitaciones, pero sí, igual a mí me re divierte. Sobre todo me gusta, viste que el año pasado, en plena pandemia, se había hecho como cliché el tema de las bibliotecas. Viste, sí, que todo el mundo se ponía y atrás tenía que estar la biblioteca, como si eso nos hiciera, ¿no?, intelectuales, más eruditos. Intelectuales, digamos, así. Muy intelectuales. Claro. Mostrame tu biblioteca y te diré cuán intelectual eres. Claro. Más o menos parecía, pero ahora estoy acobachada en mi habitación. Sí, sí, totalmente. Está muy bien, ahí tiene prohibido el acceso. Bueno, eso también es la radio y el trabajo en general en los tiempos que corren, ¿no? Que se cruzan los chicos, todo a la vez, digamos, se hace todo en el mismo lugar, se come, se trabaja, se vive y hasta se interactúa, digamos, a través de la misma pantalla. Todo lo que nos decían que no se tenía que hacer en el mismo lugar, ahora lo estamos haciendo todo en el mismo lugar, ¿no? Las consecuencias, los años de terapia que nos va a costar esto en el futuro. No, tremendo. Así que veremos cómo acontece. Pero le toca hacer una pregunta de rigor. Usted, hablando de bibliotecas, ¿usted conoce la Biblioteca del Congreso de la Nación? Conozco la Biblioteca del Congreso de la Nación, nobleza obliga, no me acuerdo exactamente cuándo fui. Sí recuerdo que fue durante la secundaria, fui en 2 oportunidades para hacer un trabajo, y después fui en la Facu, cuando estaba cursando Ciencias de la Comunicación en la UBA, y no me puedo acordar, ayer pensaba, digo, ¿qué laburo? Es más, no me acuerdo ni con quién fui, o sea, ese nivel de borramiento de archivo. Pero sí, me acuerdo de haber ido, tendría que seguir recuperando recuerdos y desbloqueándolos para ver qué laburo había hecho, pero sí, he ido. Bueno, entonces queda pendiente una nueva visita, ya incluso al estudio Emilio Corbier de Radio Real, digamos, un estudio como habitualmente, ¿sabes? Cuando las condiciones sanitarias... Me encantaría volver a un estudio de radio. Sí, exacto. Y un poco de el espacio cultural, un poco de movimiento de gente y no tanto contacto a través de pantallas. Bueno, todo el mundo extrañamos, ¿no? Un poco volver a ver a los compañeros de trabajo y no tener que estar comunicándose por teléfono. Bueno, algunos otros, ¿no? Estuvo bien también. No, pero digo, hay algo que me parece que trajo la virtualidad, y a mí lo que me pasó, por lo menos en lo personal, el año pasado, fue poder estar en charlas y participar de charlas, no sé, que se dieron en Colombia, en Brasil, claro, en Uruguay, en España, y que de otra manera, no sé, probablemente no hubiésemos podido participar porque no conocíamos que podíamos estar sin estar, ¿no? Y eso también, no sé, digo, intentando ver el vaso medio lleno, claro, me parece que eso estuvo bueno.
Antes uno lo imaginaba solamente para los grandes ejecutivos, los CEOs que hacían teleconferencias con todas partes del mundo, y solo ellos lo hacían, y el resto del trabajo era solo presencial, y ahora me parece que lo que viene va a ser una mixtura de lo presencial con estos accesos que permiten eso que vos decías. Del caso de la biblioteca, por ejemplo, hubo 1 millón de visitas a la biblioteca y personas de todo el país y de otros lugares del mundo pudieron acceder a algo que antes no estaba pensado para que pudieran hacerlo, digamos. Entonces ahora creo que ¿Ves? Espectacular. llegó para quedarse, digamos, ¿no? Bueno, pero ahora vamos a hablar de usted, vamos a estar así, no vamos a sobrevolar, ya que ya tiro el primer título que dice que hay gente que está muy bien que no tengamos que volver a ver, digamos así, eso no, pero vamos a hacer un recorrido, no sé si la producción te contó cómo se trata este programa, que es un recorrido sobre tu vida, tanto para que te conozcan a la Natu Maderna más allá de la profesional, y además vamos a hablar de periodismo, de tu trabajo y de tu recorrido y de los temas que nos importan habitualmente, y ahí donde te vas a sentir un poco más cómodo, que es lo que hablas habitualmente en todos los medios. Así que bueno, el primero es un poco, acá también tratamos de la parte de la vida, es ir mostrando un poco el sujeto que construye el profesional, digamos, que cómo llegó hasta ahí, para desmitificar, ¿no? Porque sobre todo con los periodistas hay como salen en los medios, hay muchas fantasías, entonces hay que ver cómo se trabaja, pero desde cada uno. Tal cual, tal cual. Sí, vos decís cómo llegué a convertirme en periodista, ¿va por Claro, ahí? no, vamos a ver cómo sos, qué te gusta, quién es la Natu, más allá cuando se apaga Bueno, la cámara, como un poco conocerla un poco más en la intimidad. dale, perfecto, ¿Está muy bien? perfecto, Está muy bien. está Entonces, mi perfecto. estimada Natu Maderna, nacida. Nacida mi vieja es docente, o era docente, así que nací en el Policlínico de Osplat, ahí en el bar, no sé, nunca sé si es Valvanera o Once, pero está por ahí, Es lo ahí mismo. en la calle En realidad, Lavalle, es lo mismo, es lo mismo. 11 no existe como lugar, es Valvanera. Lo que pasa es que todo el Es mundo, Valvanera. digamos, o sea, todo el mundo le dice 11, digamos, así que da igual. Exacto, bueno, 11/Valvanera o viceversa, ahí en el Policlínico de Osplat, venido abajo, ¿no? En el último tiempo, en los últimos años, porque se ha hecho un descalabro con la salud y sobre todas las cosas de los docentes, que era de primerísima calidad, ¿no? Sí. Esto también hay que decirlo. Bueno, no sé, yo toda mi infancia, mi niñez, mi adolescencia me atendí gracias a la prepaga de mi vieja, y era de excelencia, pero bueno, pasaron cosas después, y es una de las cuestiones de salud que hace muchísimo tiempo que no voy. Solía pasar con el 180 que pasa por la puerta y verlo cómo se iba derrumbando simbólicamente la salud de los docentes, Sí. pero ahí fue mi natalicio. Nació hace ¿cuántos años se puede decir? O sea, 35, sí, perfecto. claro. Es una 35 antigüedad eso, no años. decir la edad, ¿no? Ya ahora que todos No, saben. ¿qué? Estamos muy empoderadas, aparte, ahora la Exactamente. tenemos que decir, 27 de enero del 86. Exactamente. Y ahora vive en el barrio de Parque Chacabuco. Parque Ahora Chacabuco. vivimos en Parque Chacabuco, sí. Enfrente, en estos momentos, tengo un parque precioso enfrente de mi casa, que son los monoblocks de Chacabuco. Yo Claro. no sé si los ubican, atrás de la medalla milagrosa hay unos monoblocks que los hizo Perón. Es como si fuese, no sé, como la precuela de lo que son hoy los edificios con parque en el medio. Bueno, pero Exactamente. tiene un parque, es una manzana enorme, tiene un parque público, porque Claro. obviamente lo hizo Perón, tiene un parque público en el medio, hermosísimo, una vegetación preciosa, así que sí, ahora estamos en Parque Chacabuco. Sus redes sociales, que es su nuevo Mis DNI. redes sociales es el nuevo DNI, me copa sí, nuevo DNI o currículum, ¿no? Porque hoy Currículum ya es te todo un piden poco. algo Es todo y un decís poquito. @natumader, Y ahí está. ahí está todo, ¿no?
Bueno, mi estimada Maderna, ¿jura decir la verdad, solamente la verdad y nada más que la verdad? Sí, juro, con la izquierda, obvio. Exactamente, muy importante. Es, digamos así, muy importante porque suena verdadero. Entonces, si no, que los dioses virtuales se lo demanden, ¿no? A esta altura del A esta partido, altura del Mati. partido. Todavía no conozco mucha gente que se lo hayan demandado la patria o las cosas, digamos, en general, digamos. Así que, pero es una formalidad. Bueno, vamos a hablar un poco entonces de hija de docente, de la Natu de la niñez. ¿Cómo Muy construimos la bien. foto? ¿Cómo construimos la foto familiar? La foto familiar se construye con mi padre, se construye con mi madre y se construye con mi hermana menor. eh, y ahí está, siempre alguna mascota, por ahí, siempre hubo una mascota por ahí, así que se construye así. Y después esa foto medio que se desdibuja, porque mis viejos en los 2000, 2001, fines del 2000 se separan, así que ahí cambia un poco la conformación de la imagen, Mm. cuando en su momento todavía, estamos hablando de hace 21 años atrás, no era muy común que tus viejos se separaran todavía. Hoy es raro que estén juntos, digamos, Sí, ¿no? Pero en ese momento era como, no, che, se separaron los padres. sí. Era como todo ese chismerío horrendo, eh, y que repercutía, ¿no?, en la salud de sus niñes. Pero así se conforma, así se ¿Y a, y conforma. a vos Padre, te, madre, y a vos te pegó eso personalmente en su momento? me repegó, sí, me repegó. Me parece que, digo, por eso mismo que te decía antes, ¿no? Porque les hijes no estábamos preparados para que nuestros padres se separaran, porque era otra sociedad, porque no, vivíamos la vida de otra manera, ¿no? Con un montón de silencios y de cuestiones que hoy por hoy, entre otras cosas, gracias a los feminismos, creo que eso fue cambiando Mm. indefectiblemente. Y hoy tenemos mujeres que se animan a hablar cosas que quizás hace mucho tiempo no se hablaban, ¿no? Como Claro. los silencios intrafamiliares y demás. Sí, sí, nos repegó, pero también nos pegó eh, por toda la trastienda social, ¿no? Que se generaba alrededor de una separación. Mm. Mismo mis viejos eran como requeridos en la comunidad escolar, mi Mm. viejo muy conocido en su momento, entonces era todo como un descalabro total. Pero bueno, nada, por suerte tuvimos una madre que se puso nuestra crianza al hombro y pudimos salir adelante. Bien, vamos muy bien, suele pasar. Mamá docente, papá, ¿a qué se dedicaba? Papá se dedica, papá es periodista, papá es locutor, fue conductor de Nueve Diario muchos Excelente. años, De ahí así viene que, todo. y de ahí viene todo, sí, sí, indefectiblemente, sí, 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 yo, a todo lo que iba papá, yo iba, digamos. También a lo que iba mamá, ¿eh? Porque me acuerdo que a mí también me gustaba muchísimo acompañarla a mi vieja cuando se podía. Lo que pasa es que era más sencillo acompañar a mi viejo que acompañar a mi vieja a dar clases. Era como muy Claro. difícil. Nada, por eso, porque eran lugares más accesibles, pero al mismo tiempo esto laburaba todo el tiempo, entonces, y mucho tiempo, entonces no podía ir yo y me quedaba 24 horas con mi viejo, eran 24 horas con mi viejo y era más complejo. Pero sí, radio, tele, redacciones, yo Opa. me crié en todo eso, sí, claro. Y ahí podía pasar dos cosas, o un rechazo absoluto a todo ese mundo, o enamorarse de ese lugar, y bueno, y ahí mismo, ¿en qué momento vos dijiste, por acá voy a seguir mi camino profesional? Mira, no, en realidad cuando, me acuerdo en su momento, cuando estábamos terminando la secundaria, no sé ahora que si se sigue usando, me imagino que sí, pero estaban esos, ni me acuerdo el nombre, como los cursos vocacionales, talleres Sí, vocacionales ¿no?, que uno hacía test cuando estaba ocasionales. terminando la secundaria, los test vocacionales, ahí está, Exactamente. esa palabra. Y me acuerdo que a mi colegio venían un montón, ¿viste? Sí, a Y todos. siempre me salía lo mismo, comunicación, no sé, siempre me salía todo por ese lado. Y yo me acuerdo que me gustaba mucho la abogacía, el derecho,
también. A veces me salía, viste, como que yo a veces capaz mentía un poco en el test a ver si me salía otra cosa, pero no me alcanzaba, no mentía del todo bien, ¿entendés? Entonces siempre me terminaba saliendo como comunicación y era, pero la puta madre, la próxima voy a mentir un poco más. Bueno, y nada, iba por ahí, indefectiblemente. Pero hay algo que yo recuerdo, así como un clic que me hizo y que el otro día nos acordábamos con mi vieja y con mi viejo también, que cuando yo estoy en séptimo grado, nos hacen hacer un trabajo de investigación periodística. Mm, Y bueno, nada, había que armar grupos, ¿viste? Para ver qué claro. tema íbamos a investigar. Y se cumplía un año, el primer aniversario de la muerte de José Luis Cabezas. Mm, Y me acuerdo que yo le dije a mis profesores, le digo, yo voy a hacer el rincón de Cabezas. Porque, digo el rincón porque me acuerdo que nos daban partes del aula, y claro. ahí teníamos que hacer nuestra exposición, y venían los padres, ¿viste? A ver, bueno. Y me acuerdo que nadie lo quiso hacer conmigo, lo tuve que hacer yo sola. Claro, era un temón, una Medio pesado, densitud. claro. Me acuerdo que mismo el docente me dijo, ¿Te che, parece? bueno, ¿Te parece? yo voy por acá. Y me acuerdo que mi viejo me reayudó, Mm, y nada, diarios, revistas, todo lo que eran los póster, ¿no? Con la cara de Cabezas. sí. Y bueno, y justo el otro día estábamos revolviendo con mi vieja fotos y qué sé yo, y ahí salió yo solita en un rincón con una cara de compungida, muy concentrada, con el Muy bien. guardapolvo gris de mi colegio privado. Opa. Y me parece que tiene un poco que ver que fue por ahí, ¿no es cierto? El tema de la comunicación y del periodismo por sobre todas las cosas. Ahí estaba el primer indicio de para dónde iban las cosas. Yo creo que sí, que ahora con el diario del lunes, capaz un poco que puede haber sido también. ¿La secundaria dónde la hizo? La secundaria hice todo en el mismo lugar, ¿Al mismo desde lugar? jardín a quinto año, ¿Y sí, y lo era hice buena alumna o era así, medio rebelde, medio que había que... abanderada, Ah, abanderada. me la imaginé, pero de esas abanderadas contestatarias, así, con mucha iniciativa, o era esas abanderadas casi que solo quería los resultados. No, una abanderada justiciera, muy Exacto. justiciera. Tiene todo el perfil ahí. Si Qué su investigación pesada, era por cabezas, en qué séptimo grado, pesada. me imagino el secundario, digamos. Me imagino el Qué secundario. pesada. Sí. Yo creo que fui a un colegio que les voy a estar agradecidos a mis padres por esa elección. Yo me crié adentro del Colegio Santa Cruz, donde Mm, hoy están enterradas las madres y las monjas francesas, sí. en la puerta de la parroquia, ahí en el barrio de San Cristóbal. Más allá de que mi relación con la religión cristiana apostólica romana es cuasi nula hoy en día, pero me parece que eso se lo debemos a otras cuestiones. La conciencia social, política, de la decisión de mis viejos de meterme en ese colegio, obviamente, ¿no? Sin saber que ese colegio se iba a convertir en lo que después se convirtió, pero obviamente sabiendo lo que había pasado, ¿no? En la última dictadura cívico-militar clerical, como me gusta Mm, decirle a mí, claro, con esa en esa mirada, parroquia, ¿no? con esa Sí, mirada. tal cual, tal Muy cual. importante. Ahora le quiero preguntar a estos 7 al hilo, para conocerla así rápidamente, nunca se hizo en radio ni en televisión. Asociación libre, un ping-pong, así lo primero que se te viene a la mente. Una comida, Dale. Pastel de papa. una serie o una película. En pandemia ni que hablar. La vida es bella. Ah, interesante. Es un clásico ya, porque ya pasaron unos años. Digamos así, Es un reclásico, tiene sí, 50 sí, años. más o menos, por eso. Digamos, ¿un libro? Eh, a mí me pegó mucho la lectura durante mi embarazo, así que 9 lunas. Interesante. ¿Un prócer? Belgrano. ¿Por qué? Como profe de historia me gusta preguntar, ¿por qué Belgrano? Porque me parece, y esto
primero voy a decir una cuestión más macro y después más micro. Me parece que hay una falta y una carencia de profundidad en los y las próceras. Hay una carencia de profundidad a nivel educativo, ¿no? Yo Sí. no recuerdo durante mi estadía escolar haber tenido una profundización eh, a lo Felipe Piña, vamos a decir, Sí. sobre los próceres, ¿no? De nuestra creación como país. Sí, mucho bronce y poca historia, digamos. Sí, sí, y Como ni vacío, siquiera digamos. bronce, ni Como siquiera algo. bronce, como que nos quedamos muy por encima del busto nada más, ¿no? De eso que ves ahí como monumento, y lo digo también dentro de lo que son las mujeres en la historia y la fundación de nuestra república, ¿no? Casi nula, de Eh, la formación tradicional no nula, existe. nula, No existe. nula, nula, Ahora Matías. hay algunas apariciones, pero aparecen como casi forzadas, como diciendo, además había alguna mujer que estaba ahí, Juana Zurduy, Lo que pasa es que que aparece la Mariquita historia, Sánchez Thompson, digamos, así una poca, así, total, pero casi como esto un poco, ¿no? Como ajena a la historia, una curiosidad, no como parte de la historia. totalmente, Digamos, o sea. totalmente. Y me parece una ausencia tremenda para la educación formativa de las infancias, ¿no? Como desconocer las mujeres y los varones que estuvieron en la fundación y en la creación y en la revolución de nuestra república. Y más con la historia riquísima de lo que fue la fundación de la república, me parece como una ausencia fatal en tanto conocimiento de la historia. Siento que después, si a una o a uno le interesa cierto personaje, va por vos que te formes al respecto, ¿no? Bueno, vos decís como historiador, me parece que va por ahí un poco, ¿no? Es, por eso dije a lo Felipe Piña, entre comillas, en el sentido de que también él encontró el gag, ¿no? De por dónde escribir Sí, y qué libros hacer, porque sí. no existían antes. Digo, te puede gustar o no, es otra discusión, pero no había libros de Belgrano, no había libros de San Martín, no había libros de las mujeres en la historia, y eso me parece que es un redatazo que no exista hoy por hoy. Hoy, bueno, eso está cambiando. Cuando yo estudiaba en la primaria, secundaria, Nada. para nada. Doy fe, porque cuando yo estudiaba tampoco. ¿Viste? Y cuando estudias para formarte en los profesorados tampoco hay demasiado, digo, para hacerlo claro. ¿TOC o manía? Ay, no, cualquiera que Confiese, tenga que ya ver hizo un juramento. con la limpieza, no, tengo la escoba atada a la mano, es una, no sé, es Todo, tremendo, una mi declaración. familia, sí, Huye, sí, mi familia levanta los pies cuando aparece. Digamos me así, empieza odia, a levantar me los pies. odian, me odian, y aparte barro, pero no levanto la basura, es tremendo eso, barro y voy Ah, dejando montoncitos, no, no, deja no, el es campo fatal, minado, deja el campo minado. Así es que, bueno, fatal, es como que alguien lo levante, exactamente, usted ya cumplió su función. Un lugar en el mundo, claro, la playa, cualquiera sea. un ejemplo a seguir. A la mierda. Esta es la difícil Eh, y la última, siempre. Tremendo. Y yo creo que mi abuelo materno es una de las personas más importantes en mi vida. ¿Y a qué se debe? ¿Qué ejemplo a seguir? El de la felicidad eterna, constante, sin importar la coyuntura que lo rodeaba. Yo jamás lo vi triste, jamás lo vi enojado, Siempre templado, así. como, no, no, templado no, siempre arriba, Ah, arriba, ¿sí? capaz hundido en una pobreza profunda, eh, sin laburo, o no sé, Mucha literalmente actitud. hundido en pergamino, y mucha actitud, mucha actitud, mucha actitud, un chabón que la tuvo que remar muchísimo, y bueno, nada, es él, siempre es él. Está bien. Y entonces, para definirla, acá puede elegir cómo te ves vos o cómo te ven los que te conocen.
si pudiera sacar ahora a alguien al aire, ¿qué preguntaría a algún amigo de usted? Digamos, Natu, compléteme la frase. Natu Maderna es... Intensa. No más comentarios, señor juez, digamos, no más preguntas. Intensa, muy bien. Igual la intensidad Intensa, como tiene un positivo y costado negativamente, ¿eh? exactamente. Tiene dos vertientes, digamos. Saber utilizar el lado Sí. positivo te puede llevar a grandes cosas y el negativo también te puede traer varios problemas. Digamos, o sea, una cosa así. Tal cual, me parece que va por ahí, pero hay cosas que está bueno ser intensa y hay otras que necesitas un poco de temple, Sí, no le y gusta, no le gusta ir por el medio del curso del río, le gusta ir bandeando por las orillas. Digamos, ahí bien sacudiendo el timón. No sé, al contrario, yo creo que re voy por el medio y vamos viendo, como, viste, no sé, haciendo, ¿cómo se llama? Hacemos Cuando te ahí. subís al Gomón por Mendoza y Sí, haces, los no es, rápidos no, así. no, Rafting. sí, los rápidos, rafting, eso es Sí, rafting, bueno, ahí. muy bien. Haciendo rafting tipo a todo lo que da y, bueno, che, la Por piedra, eso. bueno, corre, tipo, Eso muy por el medio no es. Eso es justamente ir piloteando ahí claro, el coso. bueno, ahí, Muy ahí. bien. Entonces vamos a hacer ahora, en este momento se inaugura, usted generacionalmente debe conocer Volver al Futuro. Claro, Bueno, entonces, no conoce, bueno, usted conoce un tal Steven Spielberg, ahí sí, claro. Bueno, estaba corto de efectivo, necesitaba un poco de publicidad y nosotros le tiramos una mano, digamos, a Steven y le Ah, dijimos, mirá. para darle un poco de likes ahora, para que se suscriban, ahí estaba corto de efectivo, necesitaba unos dólares. Y entonces, a cambio de ese favor que hizo Periodismo en Primera Persona, le pedimos que nos preste el DeLorean, que, como usted sabe, es la máquina del tiempo. Y a partir de este Claro. momento, gracias a ese canje que hicimos con el gran Spielberg, aparece el momento de DeLorean, donde usted tiene la posibilidad, cada invitada, de volver a un hecho del pasado, ya sea para modificarlo o para repetirlo. El momento de DeLorean es todo tuyo, Natu. A la mierda. No sé, se me vienen un par de cosas a la cabeza. La que se me viene es, no sé, creo que mi parto, cuando parí a mi hija. Mirá, mi parto cuando parí a mi hija, tremendo esto, lo voy a charlar con mi terapeuta, no se preocupen. Exactamente. Yo creo que ese, no para, ¿Para volverlo a no vivir? para cambiarlo, o sí, sí, capaz cambiaría algunas cosas, pero yo creo que no logramos a veces, bueno, voy a hablar por mí, no logré dimensionar todo lo que se vive, ¿no? Lo trascendental que En iba a ese suceder, momento. lo trascendental que era para tu vida. No, yo creo que lo trascendental sí, pero como de, no sé, de que no sea de no sufrir el dolor porque iba a ser pasajero, ¿viste? Claro. Yo lo sufrí mucho por una cuestión de violencia obstétrica y nada, como que me gustaría capaz modificar eso para, ¿no? Para Disfrutarlo poder más. disfrutarlo de otra manera. Lo disfruté, lo que pude lo disfruté. Yo siento que igual ahí la intensidad me jugó a favor. Lo que pude lo disfruté, y puse todo de mí, pero siento que capaz modificaría algunas cuestiones, para hacerlo un poco más placentero. Exactamente. ¿Qué le diría? ¿Qué edad tiene tu hija? 5 años, 5 años. Hace 5 años, o sea. Sí, la trajo el macrismo, pobrecita. Sí. Em, Nació en enero del 2016. Mm. Así que nada, cuando la Argentina estaba virando para esos pagos, también, ¿no? Con esa preocupación en la cabeza, como, Mm. wow, estás trayendo una persona al mundo, con un gobierno antipopular por sobre todas las cosas, ¿no? Mm. Muy bien, ¿y qué le diría la Natu Maderna de hoy? Así en esta charla de Zoom, a la Natu que a los 12 años pensó que podía dedicarse a la comunicación, a ser periodista, como el papá. Que lo haga, que ¿Es lo por haga. ahí? Me parece que sí, me parece que sí, que lo haga.
y que diga todo que sí, ¿no? Como no tener miedo a probar cosas nuevas, profesionalmente hablando. Me parece que las mujeres Mm. en el periodismo fundamentalmente siempre hemos sido como muy cautas, ¿no? Como siempre estudiando, siempre haciendo todo como para que nadie nos pudiera decir nada, Siempre teniendo que siempre demostrando siendo... de más, demostrando que pueden. Sí, sí, o eso, ¿no? Como yo soy periodista, pero tengo el título, ¿eh? Yo soy locutora, pero yo estudié como demostrando nuestras capacidades todo el tiempo, con todo lo que eso también requiere para una mujer, ¿no? Donde quizás el periodismo puntualmente nunca fue solo una cosa de varones, pero sí esto, como esa sensación de sombra, ¿no? Y de que nos costara siempre todo, el doble, por el solo hecho de ser mujeres, digamos, ¿no? Pero que lo haga full, y que si no, que haga otra cosa, pero que pruebe, probar siempre. Bueno, justamente vos introducimos el tema del machismo, que en general en la sociedad, pero en la profesión, para el periodismo, lo que estábamos hablando tiene que ver con eso. ¿Cómo, cómo fue abrirse el camino, demostrar, sobre todo vos que te dedicaste en general al periodismo deportivo, te especializaste, que si hay algún lugar bastante cerrado, ahora está cambiando un poquito, pero que fue históricamente cerrado para las mujeres y la participación de mujeres, es el periodismo deportivo. Sí, yo creo que es uno de los campos más hostiles para las mujeres, ¿no? Sí. El periodismo deportivo. Yo lo que siempre aclaro es que yo no soy periodista deportiva, yo soy licenciada en Ciencias de la Comunicación y de la Universidad de Buenos Aires, y siempre en los últimos años, siempre pensé, ¿no? En especializarme en deportes porque sentía que iba por ahí, y a todo el mundo que le decía, che, me meto a estudiar periodismo deportivo, me decían, tenés el título de la UBA, Sí. ¿para qué vas a estudiar periodismo deportivo? ¿Me estás jodiendo? Era como... Y ahí, otra vez, ¿no? Esto como, no, no, quiero yo tener el título para poder Sí, hablar, poder, ¿no? para ponerme en Tremendo, igualdad, tremendo. digamos, ponerme en Sí, igualdad. y habilitarme, ¿no? Como Sí. esa inconsciencia tácita de creer que necesitamos siempre un título más para poder tener la autorización moral, no sé, de poder hablar. Em, pero sí, me parece que dentro del periodismo deportivo, vos lo decías, está cambiando muchísimo, por suerte, porque eran muy pocas hace 20 años atrás, Mm. y no solo que eran muy pocas, sino que sufrían muchísimo las mujeres que hace 20 años se dedicaban al periodismo deportivo, sufrían porque no era un espacio ni tampoco un rol destinado para mujeres, ¿no? No. Y yo lo hablo muchas veces con Viviana Vila, con Ángela Lerena, fueron muy, fueron unas heroínas dentro de lo que es el periodismo, y te diría dentro de lo que es el Sobrevivientes, periodismo. Sí, sobrevivientes, sí, porque la sí, verdad que era muy hostil. sí, pero que han tenido que atravesar cuestiones que los varones jamás en su vida tienen que atravesar en ningún tipo de rol que deseen encarar. Entonces, por el solo hecho de ser mujeres, que tu deseo sea el periodismo deportivo y entrar a una cancha y a un estadio para cubrir un evento deportivo, era muy hostil, Matías, porque las miradas te atravesaban cual rayo láser, porque eras mujer y estabas entrando a un estadio. Y ni que hablar si atinabas a entrar a una cabina, ¿no? Porque ahí aún más se ponía en jaque tu saber, a ver cuánto sabes de, como si vos tuvieras que rendir un examen en cada partido que comentabas, ¿no? Sí, Y eso que siempre no lo se lo cuenta piden Viviana a Vila. los varones, que no se lo piden a los No, varones. no, no, pero que no se lo piden, pero es anterior la instancia, ¿no? A los varones no solo no se lo piden, sino que son ellos quienes Los- imponen el nivel de saber que hay que tener para ocupar ciertos espacios, ¿no? Y ciertos roles, y más dentro del periodismo deportivo. Me parece que pasaba mucho también hace un par de años con el periodismo político, que fue modificándose, con el periodismo económico, ¿no? Que eran lugares, Sí, sí. yo trabajo en radio hace muchísimos años, y pasé por todas, fui coordinadora, fui productora, todo, absolutamente todo.
Y la autocrítica como productora hace un par de años es que siempre se llamaba a voces masculinas para opinar. Los que em, saben, o- los que saben son los varones, digamos. sí, pero digo, a las minas solo las llamábamos cuando había cuestiones de salud o de educación, ¿no? Mm. Porque es a eso, o era eso solo lo que podían hablar las mujeres. Y me parece que hoy eso está cambiando muy lentamente. Sí. Pero bueno, me parece que está cambiando y tiene que ver con esa construcción de la agenda con otras voces que también son autorizadas a hablar, ¿no? Y que también hay muchas mujeres que pueden dar su opinión sobre economía, sobre política, también sobre salud desde ya, también sobre educación, pero que pueden analizar lo macro, ¿no? Y no solo quedar relegadas a cuestiones que tienen que ver con tareas de cuidado, por ejemplo. Exactamente. ¿Y cómo es, aprovecho la oportunidad, cómo es maternar y ejercer la profesión? Me imagino, en todas las profesiones es mucho más complicado para una mujer, digamos, pero en el caso del periodismo, ¿hay alguna comprensión? ¿Es difícil? ¿Cómo se combina? Está complicado. Más, imagínate ahora en los tiempos de la pandemia, me parece que está complicado todo un poco más. Es muy difícil. Em, es muy difícil porque me parece que, por lo menos en lo personal, se ponen muchas aristas en juego. Mm. Yo no sé si sos padre, Mati, ¿sos padre vos? Soy padre de una nena Em, de 10. bueno, me parece que yo tengo un compañero que hace toda mi vida más sencilla. Me parece que igual es no, juntos a la par, diría Papo, ¿no? Como Sí. me parece que va un poco por ahí. Nosotros, en tanto compañeros con Santiago, fuimos madurando también muchísimo, porque hace 11 años que estamos juntos y siempre lo hablamos, ¿no? Como no Mm. somos las mismas personas que éramos hace 11 años. Yo no era una militante feminista hace 11 años. Eh, y hoy no solo soy una militante feminista, sino que laburo, tengo 500 laburos. Él también, tenemos una piba, él tiene un hijo de la anterior gestión, como me gusta decirle a mí. Somos una familia ensamblada y nos gusta pasarla bien, nos gusta tener nuestros espacios, nos gusta pasarla bien con nuestros hijos, Mm. nos gusta disfrutar, nos gusta ir a tirarnos al pasto y sin hacer nada. Y desde hace un año y medio la vida de todos y todas las argentinas se modificó frente a algo que no sabemos muy bien todavía cómo funciona. Y las prioridades cambiaron y las necesidades también se modificaron. Mm. Em, entonces sí, yo creo que es muy difícil maternar, pero también me parece que, por lo menos en mi caso, soy muy afortunada de tener un compañero eh, que, que hace sacar mi mejor versión, digamos, ¿no? No sé, que hay una división de tareas Mm. tácita, no sé, no es que si Apoyo, hoy cocina acompañamiento. vos, si Apoyo, hoy cocina acompañamiento. vos, Sí, 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 ni siquiera acompañamiento más, ¿no? Más acompañamiento, que sí, apoyo. Yo creo sí. que eso de, che, me ayudan, eso también es como aprendimos a que acá nadie ayuda a nadie. La casa es de todos, los platos son de todos, las Lo- camas son de todos y Los hijos el son de baño es todos. de todos. Y los hijos también. Eh, Sí, los hijos desde ya, Claro. los hijos desde ya. Pero yo creo que hoy por hoy hubo mujeres que han tenido que afrontar maternidades en soledad, Mm. Muchos. sin compañeros, sin compañeras, madres, jefas de hogar que han tenido, digo, una es consciente de sus privilegios y hablamos desde ese lugar. Y nunca me parece que está de más aclarar eso, ¿no? Y también ser conscientes de que hay otras madres que tienen otras realidades, que tienen que afrontar también otras realidades. Esto que hablábamos, ¿no? De al principio, bueno, uno en Zoom, el otro en la reunión. Sí, bueno, porque tenemos 5 dispositivos móviles en mi casa y lo Claro. podemos hacer. Hay Exactamente. madres que con un celular tienen que laburar ellas, tienen 3 pibes, y elegir a qué Zoom entran y a qué Zoom no, ¿no? Y ahí está puesta la educación de nuestros hijos y de nuestras hijas. Entonces, me parece que eso, admiración total a esas madres que, cual jefas de hogar, tienen que hacer
malabares, priorizando no solo la salud, sino también la educación y el laburo, ¿no? Adentro de la casa. Sí, no, y son muchos más de lo que se ve, los casos, muchos más, muchísimo más. Sí, claro, sí, claro. El otro día salió al aire, entrevistamos a Candelaria Boto, que es Ah, sí, economista, claro. y ella Sí. decía que hay un estudio que dice que el 16% del PBI, si se contara el trabajo que hace doméstico la mayoría de las mujeres, es más grande, es más alto lo que aporta al PBI ese cuidado que el comercio y la industria, juntos, digamos, en un Es año. que las tareas de cuidado son la base de la reproducción social y económica de los Mm, países. así que, Porque me parece que es la base de todo, ¿no? Por eso también es uno de los reclamos pendientes empezar a tener en cuenta dentro de lo que son las políticas las tareas de cuidado en los hogares, fundamental, y más dentro de lo que es el teletrabajo y en lo que se convirtieron los hogares, que vos lo decías, Mati, al mm, principio, en el mismo lugar que trabajás, comés, ordenás, limpiás, pasa el sí, gato, sí, eh, y regás una planta, y todo eso pasa en el mismo lugar, ¿no? exactamente. ¿Cómo ves el ejercicio del periodismo hoy en el país, en general? Eh, Oh, perdón, te hago eh, una pregunta antes. ¿Cuál es la función de una periodista? contar, ¿Y cómo ves el contar, ejercicio en relación a eso? deplorable. Eh, no, me parece que, digo, una de las palabras que aprendimos en pandemia fue la infodemia, ¿no? Qué tremendo. Yo me acuerdo que cuando cursaba Comunicación 1 Mm, en la sí, UBA, Carlos Mangone, que era uno de los titulares de las cátedras de comunicación, hablaba de intoxicación e indigestión de la comunicación, ¿no? De cómo uno consumía información y sí, que eso podía generar o una intoxicación o una indigestión, y que eran diferentes. Estaría muy orgulloso si me escuchara decir estos conceptos 15 años después. Eh, y me parece que hoy lo que está pasando es eso, ¿no? Y más dentro de nuestra burbuja pandémica argentina, mm, eh, porque hoy por hoy tenemos una cantidad de accesos a la información tan exhaustiva, pero al mismo tiempo depende tanto de nuestros consumos culturales, históricamente, que cada uno elige, digamos, y mm, con los que se va criando. Digo, hablábamos de José Luis Cabezas cuando yo tenía 13 años. Bueno, me parece que eso también es una demostración de por dónde va la búsqueda de cada uno mm, y de qué noticias y de qué voces una cree que son las autorizadas, ¿no? claro. Pero formando parte del periodismo desde mi humildísimo lugar, eh, yo preferiría que, que haya, no sé, es muy difícil pensar hoy la comunicación sin la masificación y el monopolio de los medios, ¿no? Exacto. Es muy difícil porque se crean burbujas de información que son imposibles de De- escaparle. y se retroalimentan permanentemente como en una verdad Sí, sí, que no, se y aparte construye. empezás a escuchar, obvio, y aparte empezás a escuchar personas que hablan con los zócalos que ven en la televisión. Y Mm, vos entonces decís, ¿dónde está la construcción crítica de esas noticias, ¿no? Como de preguntarse efectivamente si esa es la realidad que acontece, o de tener esa capacidad de discernimiento mm, entre cuáles son las noticias y cuáles no. Digo, que hoy estemos poniendo en jaque el concepto de democracia. Bueno, Mati, sos historiador, mm, y lo hablábamos hace un rato, ¿no? De la última dictadura cívico-militar clerical, y de estar hablando de que la democracia ya no es un sistema de gobierno para los que estemos aptos, los y las argentinas. O sea, me parece que llegar a esa instancia de relato y de esa construcción de relato es muy peligroso, y habla de personas claramente que ocupan una élite, que saben que no solo no tienen costo político al esgrimir esos conceptos, sino que todo lo contrario, serían
quienes tendrían un escenario aún más favorable bajo otro tipo de sistema de gobierno, ¿no? Que no es el democrático. Exactamente. Y ahora vamos a hacer algo que se llama los textuales. Tampoco se hizo nunca en televisión ni en radio. Digamos, así usted sabe que ahora, última encima con las redes, cada vez más textuales hay que hacer, digamos, todo para poder cliquear y captar atenciones, digamos, así, de que a la gente mire lo que los contenidos que uno realiza. En general acá tratamos de que sea un poco más abierto, que sea más espacio de reflexión y no tanto título, pero sí como concepto, usted va a tener que explicarme, como en el colegio, desarrollar la idea, digamos, algunas cosas que en algún momento de su vida ha pronunciado. Por ejemplo, ¡Lo miedo! acá hay investigación profunda. ¿Qué se pensó que estábamos acá? Solamente para charlar. Digamos, no, por ejemplo, usted dijo en algún momento, con su tema, ¿no? Con su métier, la profesionalización del fútbol femenino de AFA es humo. ¿Verdadero o falso? Es humo, verdadero, es humo, es humo. No es humo. ¿Te acordás cuando había esas humaredas acá en la ciudad de Buenos Aires que salíamos y había Las quema de eso es pastizal. la quema de pastizales, ahí está, claro que sí. Sí, sí, es humo y lo único que hace falta es ir a un partido de fútbol femenino, cualquiera que elijas, en cualquiera de las fechas. Este fin de semana se juega la cuarta fecha del fútbol femenino y andá y vas a entender de qué hablamos cuando hablamos de que la profesionalización del fútbol femenino es una cortina de humo en la Argentina. Eh, eh, y al mismo tiempo te digo que eh, nada es, nada es poco estratégico viniendo de la Asociación del Fútbol Argentino. Claudio Tapia, siendo el presidente de la Casa Madre del fútbol, se jacta de ser el presidente de la equidad, ¿no? Mientras que en los partidos de fútbol todavía muchas veces hay que llamar a la policía y a la ambulancia para saber por qué no están y por qué los partidos empiezan media, 40 minutos más tarde. Y a eso nadie le importa, porque la difusión del fútbol no importa. La cantidad de contratos en un equipo o en un plantel del fútbol argentino femenino no hacen a la calidad del fútbol. ¿Es necesario? Sí, claro, pero que la totalidad de un plantel esté profesionalizado no significa que el fútbol femenino sea profesional en la Argentina. Porque cuando hablamos de una cuestión de la profesionalidad del fútbol, yo lo que pienso y lo que creo es que tiene que ser profesional desde el círculo central hasta saliendo del estadio. Y con eso me refiero a la profesionalización de las jugadoras, de las árbitras, de las entrenadoras, del cuerpo técnico, y voy subiendo, ¿no? De que quienes hagan campo de juego también sean tratadas y tratados con respeto, de que puedan ser acreditados y acreditadas todas y todas esas personas que quieren difundir el fútbol femenino y nos cuesta muchísimo al momento de hacerlo. Entonces te empezás a encontrar con obstáculos y decís, ¿esto es el fútbol femenino profesional? Y cada vez te das cuenta cuánto más todavía falta. Exactamente, pequeños avances, pero mucho como sí, parecer que Hay parezca. avances, claro No, que hay claro, avances, pero ¿no? Eso, mucho maquillaje y poca profundización, digamos. totalmente, me parece que va de la mano con la política de maquillaje. Todo lo que es firmar la fotito y Sí. demás, pero cuando pasan cosas graves dentro de los clubes, cuando pasan cosas graves con jugadoras, cuando pasan cosas graves con la cobertura periodística, con los derechos televisivos, digo, pasan cosas que hacen a la difusión total del fútbol femenino. Y ahí entonces te empezás a dar cuenta de que en realidad estamos frente a una política de maquillaje y no una inversión y un compromiso real por parte de los clubes, ¿no? Sí, acá hay que deconstruir los vestuarios de los varones en el fútbol y politizar los vestuarios de las mujeres en el fútbol. Verdadero. Verdadero. Nos falta muchísimo. Nos falta muchísimo. Hace algunas semanas, hace 2 semanas, la semana pasada, esta no la anterior, en redes se viralizó un hashtag que decía misma pasión, ¿no? Sí, Y fue en sintonía a el triunfo de un partido de fútbol, no importa qué partido, y una mujer
una arquera, pone una foto Cierto. de ella con el jugador del mismo equipo y pone misma pasión, ¿no? Como la pasión, digamos, el subtítulo sería La pasión no entiende de género. Un varón y una mujer pueden tener la misma pasión por el fútbol. Y a partir de ahí se armó, ¿no?, toda una catarata de viralizaciones en las redes sociales. Y me parece que lo que necesitamos es varones más deconstruidos, entonces vestuarios más deconstruidos de varones, para que entiendan, y el otro día la entrevistábamos a Macarena Sánchez con mi compañero en nuestro programa, y decía algo que es muy cierto, ¿no? El fútbol femenino necesita de los varones futbolistas, porque ellos llegan a un público Sí, para culturalmente ya visibilizarlo. convencido. Y para ayudar Claro, a romper las barreras que hay, que debe ser es los que el lugares fútbol más femenino, atrasados que hay, ¿no?, de la es que el sociedad. fútbol femenino no llega al público del fútbol masculino. Y lo que necesita el fútbol femenino es, viste, como dice Luciana Pecker, hacernos piecito. Bueno, el fútbol femenino necesita que el fútbol masculino le haga piecito a sus colegas. Eso en cuanto al vestuario de los varones. Y en cuanto a la politización del vestuario de las mujeres, es lo que veníamos hablando antes. El fútbol femenino en la Argentina no empezó con Macarena Sánchez en el verano del 2019. El fútbol femenino en la Argentina tiene pioneras de hace 60 años. Y ese fútbol femenino se profesionalizó, no, mejor dicho, no, se profesionalizó hace 15 minutos, pero tiene un torneo oficial desde 1991. Entonces, el fútbol femenino existió hace un montón. El tema es, y ahí entra la autocrítica, no le dábamos pelota, pero volviendo a lo que tiene que ver con la politización de los vestuarios de las pibas, tienen que empezar a reclamar desde adentro de los vestuarios por sus derechos. Hay que empezar también a que ellas entiendan el lugar protagónico que tienen si alzan la voz, si son ellas, en tanto protagonistas de la disciplina, las que reclamen por sus derechos históricamente relegados. Mientras ellas no lo hagan, el trabajo es Cuesta más. bastante cansador y sí estamos yendo cuesta arriba. Yo entiendo también que dentro del ambiente del fútbol, históricamente machista, patriarcal, misógino, transfóbico, todo, tienen miedo a las medidas disciplinatorias que después pueden tomar los varones que ocupan esos sillones de cuero, digamos, ¿no? No somos hipócritas. Y lo hemos visto, el costo político que tienen que pagar muchas jugadoras que alzan la voz. Habrá que animarse y los varones, en vez de dar palmadas en la espalda, deberíamos hacer ese piecito, digamos. O sea, sería la idea. Estaría divino. Estaría divino. Me está acabando la entrevista y no quería terminar sin preguntarte cómo fue transcurrir los debates que se abrieron con la muerte del Diego de Maradona en el feminismo, ¿no? Yo particularmente, es una contradicción, digamos, y entonces esa contradicción, ¿cómo fue manejarla, sortearla, ahora que pasó un tiempo y está un poco menos candente la historia? Para mí no es una contradicción. No, para mí no es una contradicción y lo que sí me parece es que es un debate que tenemos que seguir dando. Eso es de lo que sí estoy casi segura. Siento que se murió el Diego, o sea, el orden fue, se cumplió 60 años el Diego, se muere el Diego, en el medio empezaron todos los debates y las discusiones, y después siento que se cerró un debate como dándolo por sentado, y que estaría buenísimo seguir hurgando, ¿no? Creo que se aplazó, Sobre digamos, eso. que se aplazó, se tiró para adelante. Sí, totalmente. Sí, para mí como que se escribió el primer capítulo. Ya está, como que se abrió esa puerta y muchas y muchos dijimos, che, podemos ser maradonianas y feministas, y está todo bien. Y no tenemos por qué empezar a justificar ni a levantar el dedo de la moral desde un feminismo radical diciendo que vos, si sos feminista, no podés ser maradoniana. Yo no brego por un feminismo que me hable desde un altar de la moral, digamos. Los feminismos son políticas
y a mí me gusta mucho compararlo con los peronismos. Yo creo que hay tantos peronismos como peronistas, y yo creo que hay tantos feminismos como feministas. Y yo me pongo la camiseta de los feminismos maradonianos. Quiero esa fiesta popular, digamos, ¿no? Quiero a dioses paganos, quiero a dioses de barro, y no quiero otra cosa que no sea eso, digamos. Brego por eso, brego porque podamos tener libertad dentro de los feminismos, que me parece que va por ahí, y que es eso lo que buscamos, ¿no? No estar en la puerta del boliche, no, vos no sos feminista, te vas, vos sos feminista, entrás. Está muy No, bien. yo quiero un boliche en el que entremos todos. Muy bien. Bueno, tenemos que llegar al final de la entrevista. La pasó muy mal, mi estimada Maderna. Hermoso, 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 estuvo Hermoso. espectacular. Bueno, no fue tan difícil combinar la vida con la profesión, ¿vio? Ponele. Ponele. En ese punto no están muy acostumbrados los periodistas a hacer esto. Bueno, primero vamos a agradecer a Rosario Ferreira, que es la productora junto a Mariana Sá. Me extorsionó muchísimo. Utilizó los más bajos recursos como toda buena productora. Digamos así, en Qué ese horror. punto. A Mariana Salas y a Lara Alonso, que son las que hacen el equipo técnico y de producción, que hacen posible que este programa salga al aire. Y a usted también, obviamente, que se tuvo que soportar a esta tamaña inquisitoria. Y bueno, para terminar, siempre decimos primero, tiene que designar a una nominada o nominar a alguien que se siente compañera, compañero, compañere, que se siente en su lugar para hacer periodismo en primera persona. Usted decide si lo quiere condenar o premiar, digamos. Usted tiene que decidir. No, lo voy a premiar. La voy a premiar. Voy a decir Mónica Santino. No sé si ya la entrevistaron a Mónica Santino. Dentro de lo que es el fútbol, dentro de lo que es la militancia, dentro de lo que son las pioneras, me parece que es una persona hermosa para poder charlar. Tengo el placer de trabajar con ella y de hacer un programa de radio, y me parece que son voces Hay de que escuchar. mujeres que está buenísimo escuchar, sí, que suma muchísimo. Y bueno, acá ha quedado agendado, producción ya tomó nota y seguramente va a volver a extorsionar a la gente para poder conseguirlo. Y entonces, Ahí va. y para cerrar, antes diciéndole que, bueno, periodismo en primera persona, si ya no lo hizo, puede suscribirse en el canal de YouTube, en el canal de Facebook, o puede subir Periodismo BCN Radio en Instagram, que todos usamos para seguir los contenidos que estamos produciendo acá, haciendo esta radio virtual en estos momentos. Y para cerrar, a todas nuestras invitadas, en este caso, les pedimos una reflexión final. Un mensaje, o capaz que es mucho mensaje, pero una reflexión sí, ya sea para los estudiantes de periodismo, para la vida, en este caso para las feministas o para el entorno feminista, que es mucho más amplio, digamos, para quien quiere ir que oiga, estos segundos de aire virtual son todos tuyos, Natu. Me parece que estuvimos hablando de muchas cosas, y que a partir de ahí fueron cayendo y cerrando algunas conclusiones, pero desde los feminismos y desde el periodismo puntualmente, y como mujeres, me parece que abrir el juego y hacernos piecito, ¿no? Me parece que va un poco por ahí. Hay Nosotras llegamos, y mi generación llegó al feminismo, yo creo que de una manera, a partir del 3 de junio del 2015, que nos rompió un poco los conceptos y el piso sobre el cual nos parábamos, ¿no? Y que a partir de ahí quizás empezamos a entender que éramos feministas si no lo sabíamos. Y, y me parece que eso, ¿no? Como empezar a abrirnos un poco el juego entre nosotras, a las que vienen, y siempre eso, como animarse a romper no solo el techo de cristal. Yo creo que las mujeres, y dentro también de lo que son, de lo que es la actividad periodística, no tenemos que romper solo el techo, tenemos que romper la cajita de cristal en la que estamos, porque tenemos que romper techo, paredes, y tenemos que volver a construir todo de nuevo, ¿no? Y animarse siempre, y que la mirada que nos juzgue sea la propia.
para que siempre sea mejorar, ¿no? Y no dejar de hacer cosas por el que dirán, que lamentablemente la mayoría de las veces viene de los varones, que siempre la tuvieron un tanto más más sencilla que nosotras, pero eso, hacernos piecito, abrir el juego, animarse, y que siempre sea con la sororidad como bandera, ¿no? Porque me parece que de eso se trata. Cortita y al pie. Muchas gracias, Natu Maderna. Gracias a ustedes, hermoso momento. Pasó Natu Maderna, vino a hacer periodismo en primera persona. Nosotros nos encontramos la semana que viene con un nuevo programa. Chao. Un programa de la Subdirección de Prensa y Difusión de la Biblioteca del Congreso de la Nación.